Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Denis San Román de Cipraxis Capacitación. El día de hoy nos acompaña de Agder Jacobo, de Talents Sergio y Carlos de Concerts. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto que estén bien. Y pues hoy vamos a hablar vamos a platicar qué les parece de un estándar del 1259, que es el estándar, digo, o sea, no me sé todavía todos los nombres, espero algún día aprenderme los nombres. Ejecución de labores en la modalidad de trabajo a distancia mediante el uso de la tecnología de información y comunicación. Esto, la verdad, en estos tiempos, pues digo, nos vino a ayudar porque antes de la pandemia trabajábamos, pero muy poco en línea. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, era así de, te mandé el mail, oye, pero es que el mail no es lo mismo que un oficio. Es que yo requiero el oficio en físico, ¿no? Y bueno, pues esto ya la pandemia nos vino a cambiar mucha tonalidad. Pero hoy vamos a platicar qué les parece cómo planear el trabajo a distancia. Porque por más que planeemos, siempre pasa algo. ¿Qué me puedes platicar de eso, Sergio? De que planeamos el trabajo a distancia, se nos va el internet, Telmex llega y nos actualiza el módem. Así es. Fíjate, Denise, que aquí algo muy importante y lo que dices es muy cierto. Aquí la cuestión es que pues no estamos preparados para una situación así. Se ha ido complicando. ¿Por qué? Porque también pues muchas personas todavía no cuentan con internet, aunque se oiga difícil de creer. Hay todavía lugares en donde el internet todavía no llega a la calidad que quisiéramos. Entonces, se vuelve un poco complicado en cuestión de conexión. Ese es uno. Y dos, la parte de organización, Denise. El programarte, el saber que independientemente que estás en tu casa, tienes que levantarte a las 7 de la mañana, hay que cumplir con una agenda, con ciertas actividades, y esas actividades tienen que llevar un orden lógico, porque no nada más es de llegar y te conectas, debe de llevar una estructura, Denise. Entonces, yo creo que esta parte de la pandemia nos ha venido a ayudar, pero también nos ha venido a ver cómo está nuestra situación real, nuestra situación académica. Sí, es que mira, realmente la planeación de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Jacobo, por ejemplo, ¿tú cómo le haces, por ejemplo, por todas las reuniones que tienes en el día a día que te va llevando de la mano? Porque realmente sí es agotador, incluso creo que es un poquito hasta más agotador trabajar en línea que trabajar presencial. Fíjate que dentro de eso que estamos platicando, algo que no habíamos visualizado es lo que dice Benito. Dice, oye, la infraestructura que debemos de tener. Yo, por ejemplo, en mi casa tenemos Telmex y en la oficina tenemos Megacable, ¿sí? Y es bien distinta la interconexión que hay entre una y otra. Adicionalmente a ello, no falta que de repente pues tienes que recurrir al celular para jalar los datos y también hacer ese match con la infraestructura. Pero digo, a lo mejor porque las habilidades para mí, pues obviamente me exigieron hacer esa situación desde hace ya un tiempo. Yo recuerdo que de repente me decían, yo manejo mucho en carretera, siempre ando acompañado, y me decían, oye, chécate un correo que te acabo de mandar, y lo tenía que estar checando en tiempo real, regresando lo que venía siendo la respuesta, y pues eso obligó a que desde por ahí del año 2013-14 supiera manejar lo que viene siendo el compartir los datos del celular a la computadora, porque en ocasiones me era insuficiente todos los paneles de control que tuviera el celular. Sin embargo, cuando te vas a eso, a llevarlo a la casa, y digo, china, aquí de repente en la casa está mi hijo, está mi otro hijo, está mi otra hija en clase, y
pues ahora voy a enfrentarme con que también es otra computadora, más aparte los celulares que están conectados al mismo módem, es demasiados datos, nada más hablando de infraestructura, ¿sí? Eso pues me viene a hacer sentido cuando pues de repente les digo en la oficina, ¿saben qué? Necesitamos incrementar el ancho de banda para que procuremos bajar más datos y a lo mejor pues obviamente en el sector empresarial se padeció menos que en el sector doméstico, porque tú levantas una queja a las compañías y cuando eres sector empresarial van y te atienden en un promedio de 72 a 100 horas, pero cuando la situación de la queja es para doméstico, puedes sentarte y esperar a ver qué decide Papá Slim, ¿no? Pues sí, es que, pero es parte fue parte de nuestra nueva realidad. Como tú bien dices, yo en el 2011, 2012, más o menos igual por ahí, le voy a hacer un comercial a BlackBerry. Yo cargaba el BlackBerry y desde ahí, los primeros mails, desde ahí empecé a trabajar a distancia sin conocer lo que se vendría, ¿no? O sea, realmente sí hemos estado trabajando a distancia por mucho tiempo, porque, por ejemplo, no faltaba, Carlos, por ejemplo, de que tienes mucho trabajo, pero no te quieres quedar y te lo llevas a tu casa, te lo llevabas a tu casa. Ahorita, pues esta es la realidad, ¿no? No, y dentro de esto, fíjate, Denis, que a lo mejor ya estábamos acostumbrados a llevarnos las laptops a la casa. ¿Cuántas horas no te las has pasado a veces que tienes la computadora y vas a hacer un pendiente que traías porque urge? Y dentro de eso, pues más o menos lo llevabas y decías, ay, que al cabo nadie se da cuenta si me llevo trabajo y no lo hago y llego temprano a la empresa y te pones en friega y lo sacas a lo mejor en la mitad del tiempo que con las distracciones domésticas, que con las distracciones familiares. Pero pues igual, no sé, Carlos, Benito, cómo les haya ido en ese periodo previo a todo esto que ocurrió. Sí, adelante, Carlos, por favor. Gracias, doctor. Pues mira, yo creo que ya han pasado un año y cachito, bastantes días ya que hemos estado trabajando de manera online. Yo creo que las cosas están cambiando. Yo creo que no es lo mismo llevar una agenda de trabajo cuando estás en presencial o cuando estás online, sobre todo porque tienen que cambiar ciertos hábitos en ti, ¿no? Cuando estás en un presencial, presencialmente tú tienes ya una rutina, que tienes que llegar a la oficina, tienes todo tu proceso de que te bañas, te cambias, tú estás listo para irte a la oficina, llegas a la oficina, ves tu agenda de trabajo, tus pendientes y empiezas a hacer la ejecución de las actividades, ¿no? Llega la hora, ¿sí? Por lo regular, nunca te vas a tiempo porque hay pendientes que hacer, pero cuando te vas a tiempo, pues ya llegas a tu casa, cierras ahora sí que cierras la página, ¿no? Y llega tu rol como papá o como esposo, ¿no? Pero ahora en estos tiempos de agendas online es complicadísimo jugar los roles. ¿Por qué? Porque estás en casa, ¿sí? Y bueno, quieras o no, aunque tengas un espacio dentro de tu casa para llevar una junta, siempre va a estar, obviamente, tu familia, ¿no? O va a estar la gente que está contigo. Entonces, pues no, estás en una reunión y no puedes decirles, oye, guarden silencio o bájenle a la tele porque se está... le acabo de abrir el micrófono. ¿Por qué? Porque tienes que respetar también los tiempos de la gente que está contigo, ¿no? Y en cuanto a la planeación de la actividad, pues al principio cuando empezamos con este tema, órale, conéctate y ahí búscale en Zoom, búscale en Meet, o por WhatsApp, o por medio de Facebook, ¿sí? Pero no sabías cuál era la mejor alternativa, ¿no? Yo creo que ahora ya la gente se va acostumbrando a las diversas plataformas que existen y ya se va acostumbrando uno, incluso cuando están dando su argumento, cuando está hablando, al principio generaba una cierta, así como que una cierta incomodidad a estar hablando de una computadora, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ahora ya es muy natural, ya es muy normal, ya tienes un argumento, ya puedes interactuar, ¿no? Incluso se puede hacer trabajo colaborativo por medio de
de la plataforma. Pero sí, yo pienso que es complicado y sigue siendo complicado. O sea, el trabajo en casa no puede ser lo mismo, sobre todo cuando tienes una responsabilidad. No es lo mismo tener una labor de supervisión vía online a una supervisión directa. Siempre es importante pues estar ahora sí que en los dos roles, ¿no? O dividir el trabajo, a una parte la hago en casa, otra parte voy a la oficina, por otra parte me cuido de la situación de la pandémica, por otro lado estoy supervisando, tengo que utilizar más el tema de los indicadores. ¿Por qué? Porque surgieron también nuevos indicadores ahora con el trabajo en línea. Entonces, pues yo creo que es una situación que yo creo que no nos hemos acostumbrado, a menos que ustedes ya me digan lo contrario, pero falta todavía llegar digamos, a ese nivel en el cual ya estemos 100% con home office, ¿no? No, sí es un poquito complicado, la verdad. Digo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo, a mí al inicio, cuando yo empecé a trabajar desde casa, dando capacitaciones, me pasaba que de repente el del gas, el del tamal, el del pan, tuve que ir midiendo mis tiempos para que cuando pasara el del gas, yo no estuviera dando clases. Tuve que empezar a planear mis sesiones de tal manera que yo no tuviera ruido del gas, del pan, de la tortilla, de todos los vendedores, ¿no? Porque realmente incluso pareciera chiste, pero neta, de verdad, hasta eso luego la gente era de, ahí vienen del gas, permíteme 10 minutos, 5 minutitos. Y ya es tiempo que te vas perdiendo porque ya es tiempo que tú ya tienes una agenda. Y luego, ¿cómo recuperas ese tiempo? Entonces yo tuve que ir planeando de tal manera que, ok, el del gas ya vi que pasa a las 9 de la mañana. Voy a empezar a las 9:30 y en vez de empezar... Es el uso de las tecnologías en la parte educativa. Este docente tiene más de 5 años de experiencia impartiendo cursos en línea en el área de posgrados. El problema que yo he visto es que a lo mejor sí me sé conectar al Zoom, que sí sé compartir pantalla, que te puedo presentar un PDF, pero pues eso no hace un curso a distancia. O sea, realmente hoy en la mañana que evaluamos y que desafortunadamente no fue competente, él me argumentaba eso. Yo manejo mi Drive, yo manejo esto. Le digo, sí, lo manejas, pero no llevas una estructura, no llevas una metodología. Y entonces yo creo que es el error que muchos caemos, ¿no? El que hemos estado aprendiendo a usar las tecnologías, a lo mejor de manera práctica, pero no hay un respaldo que te diga, mira, antes de iniciar, pues te presentas, tienes que tener un objetivo específico por cada herramienta que vas a utilizar. Si le vas a pedir al alumno un documento de ofimática, ok, ¿cuál es la razón? ¿O por qué se lo vas a pedir? O sea, toda esa planeación, pero muchos docentes desconocemos esa parte y entonces pues nada más lo ponemos por usar, pero no hay una razón del por qué, Denise. Sí, bueno, es que ahí ya estás entrando en un tema un poquito más escabroso, porque incluso los docentes antes de entrar a pandemia, no todos, y no podría decirte que la gran mayoría, pero sí falta preparación en ese aspecto, porque tampoco hay planeación docente. Muy pocos docentes aplicaban su planeación. Imagínate, si tú Microsoft Teams, Moodle y cualquier LMS, imagínate si en presencial, que es más fácil, no lo haces cuando te tienes que hacer la planeación a trabajo en distancia y aplicarle la docencia. Ahí fue donde hizo el boom, donde todo el mundo era de conéctate, te explico y listo. Me digo, fue lo que yo, desde mi punto de vista, yo vi que fue donde el sistema educativo colapsó, salvo la... Decían, oye, es que la verdad es que no le estoy entendiendo nada. O el maestro, ya estabas fastidiado, yo creo, de su clase, ya,
Ya, chicos, aquí terminó. Esto cambió, o sea, el tema de la deserción escolar en pandemia y el tema de la reprobación terminó en el momento en que nosotros le pedimos al docente que grabara las clases. Cuando le dijimos al maestro, ¿sabe qué, maestro? Grabe su clase, por favor, y me la comparte en Meet. A partir de ahí, vimos que sorprendentemente los alumnos empezaron a tener un mejor aprendizaje, empezaron a tener trabajo colaborativo y aparte el índice de reprobación disminuyó. Entonces, sí es necesario sentirnos que necesitamos supervisión. Bueno, eso ya conlleva también otras cosas, pero Jacobo, te veo con ganas de hablar. Más bien frustrado porque mira, por ejemplo, ha estado habiendo mucha intermitencia de lo que platicábamos ahorita. Ahorita me sacó tantito la sesión y en lo que estaba pasando esto, yo acá en el YouTube les traigo aquí un recordatorio, miren. Para que no extrañe. Los camotes. Y entonces volvemos a este punto. Efectivamente, tiene mucha razón Carlos. El problema no es que yo pueda tener un desempeño o no sobre ciertas actividades, sino que todos los distractores que hay en mi medio ambiente, en mi entorno familiar, están contaminando mi concentración en el trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me toca ir a la oficina hoy y de repente te toca ir 3 días a home office. Entonces, el día de hoy tengo que aprovisionarme, ver todo lo que me voy a traer, ver que no me falte nada para poder ser eficiente los 3 días que voy a estar de home office. Es decir, de tal forma de que si en este momento me dijera, por ejemplo, Benito, oye, necesito que te conectes para que revisemos un proyecto que traemos. Ay, ¿qué crees? Fíjate que tu expediente lo dejé allá en el archivo. Déjame decirles a ver quién está para ver si me lo alcanzan a escanear. Y si tengo una impresora de esas de tinta con escáner de cama, y el expediente es de más de 15 hojas, probablemente se tarden escaneando hasta, no sé, unas 2 horas, si lo hacen bien. ¿Sí? Y entonces ya perdieron el tiempo por una ineptitud mía. ¿Sí? Adicionalmente a ello, si cambio el modelo de escáner por un escáner de esos de barrita que son de tracción, puede ser que la persona no esté bien capacitada para habilitarme eso. Y si baja esta persona una aplicación para que con el celular hace el escaneo y me lo manda, tengo que ver si el documento que me está mandando no es sensible a alguna situación, porque los escáneres estos que están en las aplicaciones se suben a la nube y te mandan a ti compartir datos del documento que tú escaneaste, pero no está en tu propiedad, no está en tu servidor. Entonces, yo tengo que estar seriamente programado a decir, como cuando vamos de vacaciones, pues miren, si se les olvida algo, pues ya, digo, porque a lo mejor en la casa sí estoy de vacaciones, ¿no? Pero tengo que ver, a ver, como todo viaje, me voy a ir a mi casa a trabajar, me llevo la computadora, me llevo el cable bueno de la computadora. Si necesito llevarme cámara, porque voy a tener en algunos casos eso, o a lo mejor la computadora ya lo trae integrado también, ¿no? Si necesito llevarme expedientes, por lo tanto, el día que voy tengo que hacer una planeación. Y entonces esa planeación tiene que ir bien especificado cuál es el encargo sobre el cual vamos a trabajar. Porque a lo mejor mi trabajo es muy rutinario, a lo mejor los contadores estamos muy acostumbrados a que, pues me llevo las pólizas que acabo, no pasa nada, las capturo yo en el sistema y quedan en la nube. Tiene años que estamos trabajando de esa forma, pero a lo mejor en el sistema educativo, como lo decía Carlos, a lo mejor los maestros ya se empezaban a acostumbrar, pero también existía el factor de resistencia de, no, como de por sí me cuesta 3 horas preparar 1 hora de clase, más aparte todavía quieres que me enseñen una herramienta didáctica cuando yo ya estoy a punto de la jubilación.
cuando a lo mejor yo ya estoy pensando en mi segunda plaza, porque a lo mejor la nómina me lo demanda que yo trabajo en 2 o 3 escuelas, o a lo mejor estoy pensando. Entonces, esto generó que trabajamos mucho en esa resistencia que durante años nos habíamos, digamos, abstenido de trabajar. Yo precisamente en el año 2019 empecé a utilizar el Zoom y al principio le batallé muchísimo. Y no era porque supiera o no supiera compartir pantalla, sino porque no le veía la utilidad práctica, porque a las horas que yo me conectaba, mi contraparte no tenía tiempo, porque estaba en su oficina, y porque en su oficina cumplía su horario de trabajo. Y entonces, ahora con la pandemia, ahora todo el mundo se hizo comprensible, primero, de la disponibilidad de tenerse que incorporar a reuniones, y segundo, de habilitar horarios extraordinarios para poder empalmar la mayor cantidad de actividades que justifiquen mi labor. Porque entonces estoy buscando mañana que me quede una holgura de tiempo para poder atender un trámite familiar. También hay a veces que combinamos eso. Sí, pero fíjate que eso que dices, por ejemplo, Jacobo, nos llevó a un home office esclavista, porque hubo gente que trabajaba de 8 a 4 en su oficina, se van a home office, y los jefes al inicio de toda esta pandemia era de 10 de la noche, pues estás en home office. O sea, la gran mayoría de la gente tuvo ese problema, cambiar de, ok, ya no estás en la oficina, pero estás en tu casa, y a eso se sumaron más detalles todavía de, bueno, si estoy trabajando en mi casa y estoy trabajando en mi casa, mi trabajo, estoy ocupando mi internet, mi luz, mis recursos, ¿qué onda, jefe? ¿Con cuánto se va a mochar? O sea, todo eso realmente fue algo que nos vino a cambiar. Digo, salvo la mejor opinión de ustedes. No, y créeme que esa parte es tan sensible que por eso vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero es una reforma incompleta. ¿Por qué? Porque yo sigo esperando mi silla confortable. La ergonómica. La ergonómica. Oye, yo sigo esperando. ¿No? Sí. Yo sigo esperando que me manden la impresora. Porque si me espero imprimir hasta el momento en que regrese ya, de nada sirvió el home office. Porque a lo mejor mi proceso no está actualizado. Lo que decía Carlos hace rato. Estábamos tan acostumbrados a ciertos procesos que no se cambiaron. Lo único que se simplificó es este tipo de reuniones. Sí. Pero, digo, a lo mejor todos tenemos la experiencia de las capacitaciones, de las evaluaciones a distancia, pero ¿cuántos clientes hemos atendido adicionales a esto en servicios de consultoría y cómo nos ha ido? Creo que el que más experiencia ha tenido aquí ha sido Benito, no sé. Pues nosotros en la parte de docencia ha sido complicado porque independientemente de lo que dices, la parte de que le tienes que invertir más tiempo en la preparación. Ahora, en la parte de impartir cursos en línea, no se va uno por objetivos, se va uno por propósitos de aprendizaje. Y esos propósitos de aprendizaje precisamente se evalúan con actividades. Aquí la cuestión es que en muchas escuelas, sobre todo de índole particular, les redujeron el sueldo. O sea, si aún así la pandemia era complicado, imagínate que te paguen a la mitad y de ahí tengas que pagar el internet de la casa, el internet, la luz, y todo lo que conlleva, se vuelve muy, muy preocupante esta situación. Entonces, vienen estrés, viene infartos, viene porque realmente, pues, haces exactamente el mismo trabajo, más el uso de las tecnologías por menos sueldo. Oye, pero, por ejemplo, ¿tú qué harías para darle un consejo a alguien que quiere trabajar a distancia? Que, pues, oye, pues vamos a hacer un trabajo colaborativo entre los dos. Sí, aquí la
cuestión es que como escuelas, ahorita en esta pandemia, tuve la oportunidad de implementar lo que es toda la parte de la plataforma de Google, Google Suite. ¿Había resistencia al cambio? Sí, sí lo había, pero era más el beneficio en las escuelas. Ahorita la última escuela que metimos Google Suite, que estamos hablando que fueron más de 2,000 alumnos beneficiados, todos tienen cuenta de internet, cuenta de la escuela, cuenta de la escuela dentro de lo que es Google, pueden ver sus videos, plataformas, Classroom. De hecho, capacitamos a los docentes en la parte de Classroom, les enseñamos cómo estructurar una plataforma. ¿Por qué? Porque muchos tenían la idea que solamente era subir documentos PDFs, y realmente si tú subes solamente documentos PDFs, en vez de ser una plataforma, pues simplemente se vuelve un lugar donde concentrar información, y lo mismo te da un Classroom que meterlo a un Drive, a un Dropbox. Entonces cambia mucho el esquema, pero ahorita con esta escuela realmente el aprendizaje se ha aumentado, la participación de los chicos, puesto que ya están entrando desde el año pasado con la parte de Meet. Por la parte con Meet no hay tiempo, no pagas 1 hora, 2 horas, puedes ocupar el tiempo que tú quieras. Se integran varios, pero una de las ventajas que a mí me ha agradado mucho en estas plataformas es que, por ejemplo, de esta escuela solamente entran aquellos alumnos que tienen el correo de la escuela. Que si un papá o alguna persona externa quiera integrarse al curso, pues no lo puede hacer debido a que no tiene el famoso @escuela técnica número 57 o número 21.edu.mx. Entonces, hasta cierto punto, pues hay seguridad en los cursos que se imparten. Se quedaron muy callados. Sí, No, no sé. Muy pensativo. Fíjate que vino una verborrea. Porque acotando lo que dice Sergio, mira, por ejemplo, para eso están los estándares, y tengo que hacer el comercial, el 0050 y el 0366, desarrollo de cursos y de cursos de formación en línea, que son los que nos ayudan precisamente a eso, a tener una metodología, porque como bien dice Sergio, en un momento dado hay gente que empezó a usar, docentes que empezaron a usar una plataforma educativa como simplemente un repositorio de documentación. Léelo, ahí está el PDF, léelo. Y no hubo una presentación, no hubo dinámicas, no hubo, no hubo una planeación. Pero esa es la parte de desempeño, y como lo decía Carlos hace rato, parece que nos gusta que nos supervisen. Y entonces, como nadie supervisaba, oye, pues el maestro, voy a pensar mal, el maestro no revisaba tareas, no descargaba ni siquiera los documentos, no retroalimentaba al alumno. Quiero pensar mal, pero ¿y si sí lo hizo, qué evidencia dejó? Mira, te repito nuevamente, voy a hacer comercial. El 0050 y el 366 te dice cómo hacerlo. Ahora, el mismo desconocimiento, es obvio, no sabemos. Y sí, ciertamente yo también pienso muy mal, porque a mí me tocó estar precisamente cuando inicia la pandemia, estar trabajando en una universidad, y me tocó esa parte donde el profesor era pues ya subí la información, sí, pero ¿y la tarea? Oye, ¿cómo estás calificando? ¿Cuál va a ser tu evidencia? Me dice, no, es que el sábado le voy a dar 2 horas en videollamada y listo. Le digo, ¿y esa es la clase? Me dice, sí, yo voy a poner mi PowerPoint y listo, como si estuviéramos en clase normal. Y yo, ok. Y ahí fue donde empezaron ciertas fricciones, pero esa es otra historia que no voy a contar el día de hoy. Pero resulta ser que realmente sí faltó mucha planeación. O sea, nos agarró a todos mirando para la esquina, la pandemia, la verdad. Nos agarró
simplemente sin ni siquiera saber, como dije hace rato, si no estábamos acostumbrados, si el docente le cuesta mucho trabajo hacer una planeación a veces, imagínate ahora en línea. No, imagínate el administrativo, imagínate el administrativo que lo tiene que supervisar. No, eso fue otra cosa. No, aparte, cuando vas en esa comparsa, te digo porque a mí me tocó que al principio de la pandemia, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo parado y nosotros en la oficina estábamos yendo cada tercer día. Vamos a hacer lo siguiente, revisemos todos los catálogos, actualicemos todos los catálogos, emitamos los oficios porque no sabemos cómo se va a poner toda esta situación. Y entonces, antes de que nos fuéramos por primera vez por completo a la casa, todos hicimos todos los oficios, adelantamos mucho trabajo, firmamos lo que teníamos que firmar, escaneamos lo que teníamos que escanear, nos llega ya el semáforo, ahora sí, rojo, así como la playera de Benito. Ya se me iba a olvidar tu nombre, Benito. Y entonces ahora sí, en memorias, llévense en esto y empiecen a enviar los correos para que vayamos llegando con todas nuestras autoridades a hacer todos los trabajos. Pero si no ha sido porque alcanzamos a visualizar que podía haber un problema más fuerte, te aseguro que también nos toca con los dedos en la puerta. Y entonces ya todos con nuestras memorias, ahora sí, nos juntábamos por el Zoom, nos capacitábamos internamente, empezábamos a trabajar nuestras matrices, de repente nos aburríamos. ¿Qué creen? Pues nos vemos más al rato. Apagábamos y nos íbamos un ratito con la familia a estar casi todos. Y después otra vez. Mira, yo al menos hasta el día de hoy, yo no sé usar al 100% Zoom. Cada rato le encuentro más funciones. El otro día estábamos en una plática y empezaste a diagramar y yo dije, ¿eso cómo se hace? Lo tengo que aprender, o sea, estamos aprendiendo sobre la marcha, realmente todavía está, y eso, por ejemplo, esa función que tú ya le encontraste al Zoom, ya la planeaste y ya la pusiste, pues voy a hacer mi curso, y en la planeación pones de que vas a utilizar el Zoom para hacer la gráfica desde Zoom. Y eso hace que sea interactivo y que tu escucha obtengas tú al final del día lo que se busca, la atención. Ok, se volvieron a quedar todos callados. Carlos. ¿Tienes tu micro apagado, Carlos? Perdón, me ganó. Es que no me acostumbro. Aquí hay un tema interesante. O sea, ahorita estamos a lo mejor ya como que empezando a acostumbrarnos al teletrabajo. Como bien lo comentaba ahorita Jacobo, o sea, el 1 de abril entró en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde ya hay una figura que se llama teletrabajador, ¿no? Entonces, apenas como que nos estamos acostumbrando en este espacio cibernético, pero ahora ya anunció por ahí en la mañana de parte de la Secretaría de Salud, se anunció de que ya van a empezar a hacer las vacunas al personal académico y administrativo de los planteles educativos, tanto privados como públicos. Entonces, esto ya empieza a oler que ya vamos a regresar a las clases presenciales. Entonces, aquí ya, digo, a lo mejor ya nos costó trabajo adaptarnos a las clases online, y ahora otra vez como que va a generar un cierto peso ahí regresar a las clases y diferentes. ¿Por qué? Porque ahora las clases ya no van a ser iguales, o sea, las clases ya van a tener que ser con 1 metro, 1.5 o 2 metros de distancia en el cuadrante de la banca del alumno, y un salón que se convertía antes en 25, 30 estudiantes, ahora se va a convertir en un salón de 10 personas, ¿no? No, y por otro lado, tú estás siendo optimista, ¿eh? Me ha tocado ver universidades que en un salón, que antes esa nave había sido una tienda de ropa, una fábrica. Ándale. Muros tabla roca, en un salón metían 40 individuos. Así, ¿no? Todos como tú, ¿no? Sí, así es. Como sardina.
Entonces, ¿significa que entonces ya se acabaron ese tipo de aulas? Pues sí, o sea, fíjate, o sea, la bronca es la que se van a meter, o sea, inversiones que van a tener que realizar para llegar al regreso a clases. De hecho, digo, yo hoy vi las noticias y hoy regresaron clases presenciales. No, perdón. Campeche. Perdón. Sí, sí. Ahí está el blooper. De hecho, nosotros, por ejemplo, en una universidad, lo que estamos haciendo es que los días sábados, que normalmente las maestrías son de 9 a 3, estamos de 9 a 12 con la mitad del grupo y de las 12 a las 3 con la otra mitad del grupo. Entonces, realmente, y con el apoyo de la plataforma, pues dejan las actividades lo que tienen que hacer, pero sí, realmente, prácticamente tienes que dividir al grupo. Y es lo mismo que está pasando ahorita con lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública. Lunes y miércoles va un grupo, martes y jueves va la otra mitad del grupo, y viernes pues solamente para retroalimentaciones o aquellos que les haya quedado duda. Pero sí, realmente, yo en lo particular, no voy a enviar a mis hijos todavía a clases, aunque algunos me dicen, es que tiene que desarrollar efectivamente pues la convivencia. Y digo, sí, pero no al menos este año. De hecho, estamos viendo la manera de que si la escuela no sigue en línea, pues buscamos otra escuela para que pueda hacer el cambio. Y bueno, pues a lo mejor de aquí a diciembre, hasta que ellos estén vacunados, los alumnos, ahora sí se puedan integrar, porque híjole, sí, todavía se vislumbra medio complicado esto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todo esto va para largo, ¿eh? Para largo. De hecho, bueno, no les quiero cortar la inspiración, todo muy chido, la verdad, pero pues ya vamos a empezar a terminar, vamos a concluir. La verdad estuvo muy padre la plática. Empezamos, si gustas, contigo, Carlos, ya para hacer el cierre. Excelente. Bueno, pues yo soy Carlos Alberto Cano Tinajero, soy director del Centro de Evaluación CONCERC, acá en el norte, en Chihuahua, Chihuahua. Estamos a sus órdenes. Los teléfonos 614-209-0581 y la página de internet www.concerc.com. Y bueno, pues tenemos el placer de estar acreditados por ACTER, entidad de certificación. Sergio. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Sergio Benito Díaz, represento a Talents, especialistas, y bueno, amigos, simplemente no tenemos que hacer comparaciones si fue bueno o malo. Lo que tenemos que decir es de aquí hacia dónde, ¿no? Y bueno, mi número telefónico es el 221-215-1516, y en lo que los podamos ayudar en la parte de tecnología educativa, cuenten con un servidor. Muchas gracias. Así es, Sergio, realmente es, digo, lo que está atrás, allá está, ¿no? Y entonces hay que seguir y hay que seguirle dando. Mi nombre es Denis San Román Martínez, de Cipraxis Capacitación Integral, Villahermosa, Tabasco. Muy pronto, y aprovecho el espacio, San Francisco de Campeche, Mérida y Cancún. Muy pronto. Jacobo. Pues ahora sí que agradecerles a todos, como siempre, este espacio, ya no digo que de trabajo colaborativo, porque la verdad ha sido muy gratificante el poder estar compartiendo opiniones durante ya estos casi 4 meses. Se me hace increíble que llevamos ya 4 meses transmitiendo, y algunas grabaciones las hemos recuperado, algunas ya las subimos al canal de YouTube, algunas nos han quedado para el recuerdo, y sobre todo que también esta parte de planeación a nosotros nos ha llevado a reconvertir todas nuestras actividades, desde cosas tan sencillas como el hecho de que a veces estamos en Zoom, a veces nos metemos al Meet, a veces al Teams, o tan sencillo como una videoconferencia por WhatsApp, en la cual hasta ya aprovechamos. Y digo, así como hace rato nos tocó un poquito de interferencia, pero también eso nos metió a nosotros en problemas, el no conocer todas nuestras agendas, el no conocer todas nuestras actividades, a tal grado que simplemente perdimos 3 sesiones por no coordinarnos de manera eficiente. Pero bueno, para que no se nos olvide que pasó eso, ahí va, otra vez.
Muy bueno, muy bueno. Estuvo bueno eso, de verdad. Estuvo bueno, estuvo bueno. Déjame buscar el de los tamales. Aquí en Chihuahua es el pan ranchero. Ok, no. Nah, yo les mando un fuerte abrazo a todos y la verdad, créanme que es bastante agradable todos estos momentos. Vale, pues muchas gracias por todo y pues ahí nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense mucho y muchas Gracias, hasta luego, bye. gracias. Buenas Bye. noches, chao. ACDER, certificamos personas competentes para un mercado exigente.